Hoy quiero compartir una historia sobre el momento en que me di cuenta de lo vulnerables que somos, incluso en los lugares donde nos sentimos más seguros. Esto sucedió hace unos 5 años, cuando vivía en una cabaña pequeña aislada, en lo profundo del bosque del norte de Maine. No era una cabaña rústica, era un lugar moderno y bien aislado, pero definitivamente remoto. El vecino más cercano estaba a más de 1 milla de distancia, y el pueblo más cercano estaba a unos buenos 30 minutos en coche. Amaba la soledad, el silencio, la sensación de estar completamente desconectado del ruido del mundo. Trabajaba a distancia, así que esta configuración era perfecta para mí. El único inconveniente, que rápidamente aprendí a ignorar, era la falta de servicio celular confiable. Si algo salía mal, estaba solo. La cabaña estaba construida sobre una ligera pendiente, y debajo de la estructura principal había un espacio de acceso crawl space. No era un sótano completo, solo el espacio suficiente para los cimientos, la plomería y la unidad de climatización. Axebec. Estaba sellado por una pesada puerta de acceso de madera en el exterior de la casa, cerca de la terraza trasera. Rara vez me acercaba a ella, tal vez una vez al año para revisar las tuberías antes del invierno. Era solo un agujero oscuro, polvoriento y lleno de arañas, y prefería mantenerlo así. Lo extraño comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente, unos 6 meses después de mi llegada. Empecé a notar pequeñas cosas desaparecidas. No cosas valiosas, solo rarezas. Una marca específica de sopa enlatada de la despensa, un poncho de lluvia barato de plástico que guardaba en el armario del recibidor, un rollo de cinta adhesiva, duct tape. Inicialmente, lo atribuí a mi propia falta de memoria. Viviendo solo, a veces extravías cosas y asumes que se desvanecieron. Pero entonces comenzaron los ruidos. Siempre era tarde en la noche, generalmente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Un sonido de raspado débil y rítmico. Sonaba como si algo se arrastrara sobre concreto. O tal vez madera, pero amortiguado. Me despertaba al instante, con el corazón latiéndome con fuerza, y escuchaba atentamente. El sonido siempre se detenía tan pronto como estaba completamente despierto. Intenté racionalizarlo. Debía ser la casa sentándose, o tal vez un animal afuera, un mapache intentando entrar en los botes de basura. Pero el sonido era demasiado constante, demasiado deliberado. Una noche, el raspado fue más fuerte de lo habitual. Estaba acostado en la cama, mirando fijamente el techo, tratando de convencerme de que volviera a dormir. Entonces escuché un golpe, distinto seguido de un suave, casi imperceptible tintineo. Sonó como si algo metálico hubiera caído. Esta vez no pude ignorarlo. Agarré la linterna pesada que guardaba junto a mi cama y salí sigilosamente de la habitación. La casa estaba en silencio ahora, el tipo de silencio pesado y opresivo que sigue a un ruido fuerte en la oscuridad. Me quedé de pie en la cocina, escuchando. Nada. Revisé las puertas y ventanas, todas cerradas con llave. Sentí una ola de alivio invadirme, pero la imagen de los objetos desaparecidos y los sonidos de raspado me mantenían clavado en mi sitio. Decidí revisar la puerta de acceso al espacio de acceso exterior. Fue una idea estúpida, lo sé, pero la idea de que un animal pudiera estar atrapado bajo la casa, o peor aún, que alguien estuviera intentando entrar, era insoportable. Me puse una chaqueta y botas, abrí la puerta trasera y salí a la terraza. El aire estaba helado y la luna estaba oculta tras nubes espesas. Apunté el haz de la linterna hacia el suelo, buscando la puerta de madera. Cuando el haz golpeó el panel de acceso, me quedé paralizado. La pesada puerta de madera estaba ligeramente entreabierta, no abierta de par en par, pero definitivamente separada del marco. Quizás 1 pulgada o 2, suficiente para ver la negrura absoluta debajo. Se me heló la sangre. Sabía que había asegurado esa puerta meses atrás. Era pesada y requería un esfuerzo deliberado para abrirla. Esto no era el viento. Esto no era un animal. Me quedé allí, la linterna temblando en mi mano,
tratando de procesar lo que estaba viendo. Si había alguien ahí abajo, todavía estaba allí. La puerta solo estaba un poco abierta, lo que significaba que aún no se había ido. Respiré hondo, tratando de estabilizar mi voz. Nervoso. Hola, llamé. Mi voz apenas un susurro en el vasto silencio del bosque. Nada. Solo el sonido de mi propia respiración agitada. Di un paso vacilante hacia adelante, apuntando la luz directamente a la abertura. No pude ver nada más que tierra y sombras. Estaba a punto de cerrar la puerta de golpe y correr de vuelta adentro, cuando noté algo en el suelo justo al lado de la abertura. Era una lata pequeña y vacía de la marca exacta de sopa, que había desaparecido de mi despensa semanas antes. Eso lo confirmó. Alguien había estado viviendo, o al menos escondiéndose debajo de mi casa, y estaba usando mis provisiones. Retrocedí lentamente, manteniendo la linterna fija en la abertura. Busqué a tientas mi teléfono, recordando el terrible servicio celular. Tenía que entrar, cerrar las puertas con llave e intentar llamar a la policía, desde el único lugar de la sala donde a veces conseguía una sola barra. Mientras me giraba para correr de vuelta hacia los escalones de la terraza, lo escuché. Una tos baja y húmeda. Vino directamente de debajo de mis pies, amortiguada por las tablas del suelo, pero innegablemente humana. No grité. No pude. Simplemente corrí. Irrumpió por la puerta trasera, la cerré de golpe y eché el cerrojo de seguridad. Cerré con llave todas las demás puertas y ventanas de la casa. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía girar las llaves. Me deslicé hacia la sala de estar, conteniendo la respiración, escuchando cualquier sonido de movimiento afuera. Pegué mi teléfono a la ventana, buscando desesperadamente una señal. Una barra. La operadora sonaba a kilómetros de distancia. La conexión crepitaba y se desvanecía. Intenté explicar. Hay alguien debajo de mi casa, en el espacio de acceso. Todavía están ahí. La operadora seguía pidiéndome que repitiera la dirección. La señal se cortaba intermitentemente. Se sintió como una eternidad. Mientras luchaba con la llamada, escuché un nuevo sonido. No era el raspado ni la tos. Era un golpe. Golpe, golpe. Lento y deliberado, que venía del suelo directamente debajo de la sala de estar. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la parte inferior de las tablas del suelo con un objeto pesado y contundente. El sonido se estaba moviendo. Se estaba desplazando desde el centro de la casa hacia el frente, donde estaba la entrada principal. Dejé caer el teléfono. La llamada seguía conectada, pero inútil, y me alejé de la ventana. El golpeteo se detuvo justo debajo de la puerta principal. Luego, silencio. Me quedé allí, paralizado, esperando el sonido de la puerta astillándose al abrirse. Pero en cambio, escuché algo mucho peor. Un sonido de madera gimiendo, seguido de una voz suave, casi susurrante. Venía de la rejilla del suelo junto a la chimenea. La voz era baja, ronca y completamente ininteligible, como alguien tratando de hablar con la boca llena de polvo. Me di cuenta de que la unidad de climatización estaba en el espacio de acceso. Estaban usando el sistema de ventilación para comunicarse, o tal vez solo para respirar. Agarré el objeto pesado más cercano, una sartén de hierro fundido de la cocina, y retrocedí hacia el pasillo, lejos de la sala de estar. El susurro se detuvo. Entonces el golpeteo comenzó de nuevo, pero esta vez fue más rápido, más frenético. Golpe, golpe, golpe. Se estaba moviendo de regreso hacia el centro de la casa y luego hacia la parte trasera. Escuché un fuerte crujido de madera en la parte trasera de la casa, cerca de la puerta del espacio de acceso. Estaban tratando de forzar la salida, o tal vez de volver a entrar a través de la puerta exterior. Escuché la voz de la operadora llamando débilmente mi nombre desde el teléfono caído en la sala de estar. Tenía que conseguir ayuda. Volví corriendo al teléfono. Lo agarré y grité en el auricular. «Están rompiendo la salida. Envíen a alguien ahora». No esperé respuesta. Corrí a mi habitación. Cerré la puerta con llave y la barricada con la cómoda pesada. Me quedé allí, sartén en alto,
escuchando el caos afuera. El astillamiento se detuvo. La casa volvió a quedar en silencio. Después de lo que parecieron horas, escuché el sonido distante de las sirenas. Todavía estaban lejos, pero venían. Cuando finalmente llegó la policía, encontraron la puerta del espacio de acceso completamente arrancada de sus bisagras, tirada en la tierra. Había marcas de arrastre claras que se dirigían lejos de la casa y hacia el denso bosque. Registraron el espacio de acceso. Era pequeño, estrecho y lleno de telarañas, pero encontraron evidencia de que alguien había estado viviendo allí durante mucho tiempo. Había una cama improvisada hecha de aislamiento viejo y láminas de plástico, varias latas vacías de mi sopa desaparecida y una colección de objetos pequeños y extraños, un par de tijeras oxidadas, una canica perdida de un niño y el rollo de cinta adhesiva desaparecido. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante se encontró cerca de la unidad de climatización, pegada al conducto de aire principal, justo al lado de donde había venido el susurro. Había una pequeña nota escrita a mano. Estaba dirigida a mí. Simplemente decía: conozco tu horario, conozco tu respiración, conozco tu miedo. La policía nunca encontró a la persona. Sugirieron que probablemente era un vagabundo. Tal vez alguien con problemas mentales que había encontrado un lugar apartado para esconderse. Pero la nota, la forma deliberada en que habían usado la estructura de la casa para aterrorizarme, el hecho de que conocían mi rutina, todo apuntaba a algo mucho más calculado. Me mudé de esa cabaña 2 semanas después. No podía soportar la idea de ese espacio oscuro y polvoriento bajo mis pies, sabiendo que alguien había estado escuchándome dormir, observándome vivir, esperando el momento adecuado. Incluso ahora, viviendo en un apartamento de la ciudad, todavía reviso las cerraduras 3 veces antes de acostarme, y cada vez que escucho un sonido extraño, recuerdo esa tos baja y húmeda que venía de la oscuridad de abajo. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta, pero algunos miedos, una vez que salen de las sombras, nunca desaparecen del todo.